Muy amables por la presentación, la invitación y la asistencia. Queridos colegas, voy a presentar unas imágenes acerca de la investigación que hice estos meses en encargo de esta charla. Lamentablemente la artritis periférica es una enfermedad bastante reconocida, si no es decir frecuente, ¿no? Es una enfermedad que usualmente la apreciamos en un servicio de urgencias o emergencias en los hospitales, debido a su presentación abrupta, policíclica, a diferencia de otras enfermedades, como es la enfermedad ícono de este grupo de espondiloartritis, como la espondilitis anquilosante. Bien, dado que las espondiloartritis indican per se, un compromiso axial, asumimos a la artritis periférica como un oxímoron, el término más poético de la reumatología, porque al escuchar espondiloartritis asumimos que predomina el compromiso axial. Sin embargo, su forma de presentación también involucra manifestaciones extraaxiales como la artritis periférica, uveitis, etc. Y por otro lado, cuando se hacen evaluaciones en las cohortes, por ejemplo, germanas, francesas, evaluaciones en niños, de pacientes que están clasificados con compromiso axial, se encuentra una prevalencia importante, entre el 20 hasta el 50% de manifestaciones extraaxiales, ¿no? Dentro de ellas la espondiloartritis periférica. Entonces, por esa razón se ve un predominio, ¿bien?, de este comportamiento, y a pesar de ello se clasifica como espondiloartritis axial o espondiloartritis con predominancia periférica. Y ya desde el año 74, ¿no?, desde la descripción de Molly Wright, donde se han reconocido síntomas importantes con estos predominios, pero también la manifestación asociada a otras enfermedades como las enfermedades inflamatorias intestinales. Por ejemplo, después del esfuerzo de varias investigaciones, varios intentos de clasificación, se encuentra este cuadro que lo vamos a tomar de referencia en la procura del tratamiento y mejora de los pacientes afectos. Bien, se clasifica la artritis periférica como una persona que traiga artritis periférica, usualmente en articulaciones inferiores, articulaciones de la rodilla, de los tobillos, presencia de éntesis o dactilitis más una condición en la columna del lado izquierdo, presentando psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, una infección precedente, la prevalencia o la presencia de HLA-27, uveitis anterior y imágenes sugestivas por resonancia. En caso de que no tengan estas características o no las reúna las tres, entonces se considera una de ellas artritis, entesitis o dactilitis más dos de la columna opuesta, como artritis, entesitis, dactilitis, historia de lumbalgia inflamatoria e historia familiar. Llegar a esta clasificación ha demandado el esfuerzo de varios médicos, como por ejemplo gastroenterólogos, que en el año 29 encontraron la presencia de artritis en pacientes posoperados, asumiendo que era un tipo de secuela o una complicación más, por ejemplo, en la enfermedad de Whipple. Bien, sino hasta la clasificación de Wright, de entender que la artritis asociada a estas enfermedades componían un tipo diferente de enfermedad y desde allí separarlas de la artritis reumatoide por la ausencia de nódulos reumatoides o la ausencia
de factor reumatoide. Bien, y a la fecha tenemos modernos métodos de clasificación con sistemas exquisitos de diferenciar o darle un valor, un peso a la presencia de un síntoma, de un signo en este grupo de enfermedades. Las artritis periféricas entonces tienen una forma increíble de presentarse, pero sin embargo predominan estas tres zonas, ¿no? Como habíamos dicho, presencia de miembros inferiores, lo que no se entiende por qué son estas articulaciones las más afectadas, como también, por ejemplo, la articulación tibiofibular, proximal, tal vez por su riqueza de éntesis, y usualmente también compromiso de hombro, ¿bien? Pero lo que sí se entiende es que son articulaciones muy cercanas a la columna axial las afectadas. En la epidemiología pues tenemos una información muy limitada, ya que no hubieron estudios, o si los hay son muy pocos los estudios epidemiológicos que nos indican su incidencia o prevalencia. Un estudio importante en una población de aproximadamente 50.000 habitantes, como es en La Marche, en el centro de Italia, la doctora De Angelis encontró una prevalencia de 0.42% de artritis psoriática y una prevalencia de 0.09% de artritis reactiva. En el Perú, en los dos estudios COPCOR realizados, no se encontró más que en la Corte de Lima o el estudio de Lima el reporte de artritis psoriásica y artritis reactiva, pero en menor proporción. Entonces, la artritis psoriásica actualmente se clasifica, o un método de clasificación es los criterios de Caspar. Como ustedes saben, es una suma de puntajes que incluye artritis, psoriasis, cambios dactilares, cambios en unguiales y presencia de cambios radiográficos. En relación a la prevalencia de HLA-B27, que es otra forma de clasificar estas enfermedades, pues en la región hay pocos países que han hecho estudios para hallar la prevalencia y también la frecuencia de serotipos del HLA-27, pero el mapa mundial es este. La presencia o las prevalencias más elevadas se encuentran tanto en Europa como en Asia. Pero no solamente HLA-27 que promueve o representa un factor de riesgo de estas enfermedades, sino también HLA-27 que son protectores de la aparición de espondiloartritis. Por otro lado, y esto es usual, el hecho de pretender hacer un diagnóstico temprano pues es difícil, incluso para países desarrollados. Todavía sigue siendo un problema el diagnóstico, el retraso del diagnóstico en estos pacientes. Sí, con los criterios de Nueva York se demoraban hasta 10 años, ¿no?, en promedio, y con los criterios de ASA se puede hacer un diagnóstico mucho más temprano, entre comillas, con un promedio de 2 años, con el uso, obviamente, de técnicas modernas como la resonancia nuclear magnética. Bien, en el espectro de estas enfermedades, nosotros tenemos este cuadro en el que la más representativa es la artritis psoriásica. ¿Por qué? Las otras enfermedades, si bien es cierto, pues están asociadas, por ejemplo, a las enfermedades inflamatorias intestinales, el manejo actual, el manejo con antiinflamatorios, el manejo con remisivos tradicionales o convencionales o anti-TNFs, quedan en el manejo también de los especialistas, tanto de gastroenterología, etcétera, y enmascaran los síntomas, o muchas veces estos pacientes no acuden a la consulta reumatológica. Por otro lado, como es el caso de la artritis reactiva, es una enfermedad que un gran porcentaje remite, ¿no?, en el tiempo sucesivo, y una mitad o tal vez menos de estos pacientes prevalece en el tiempo más allá de los 3 años, y por lo tanto obviamente el esquema o el manejo de ellos es diferente.
No olvidar el curso policíclico, el curso de inflamación mono u oligoarticular, que también hace que el paciente no tenga la necesidad de visitar el consultorio de reumatología, como si los pacientes con un patrón poliarticular simétrico. Entonces, a este respecto, Smollen y sus colaboradores plantean los principios de manejo de las espondiloartritis, especialmente la artritis psoriásica, ¿no? Que tengan que ver con un manejo individualizado al momento de enfrentarnos, especialmente manejo de las comorbilidades y los factores psicosociales, es decir, que el paciente cuán de acuerdo está en recibir la terapia que nosotros le proponemos. Dentro de los manejos, dentro del uso de los DIMARS, estos deberían de empezar o mostrar eficacia a partir de los 3 meses y alcanzar el objetivo a los 6 meses. Que los pacientes con artritis periférica deberían de considerarse el uso, en primer lugar, de DIMARS convencionales como la sulfasalacina o metotrexato. Bien. Este año en el EULAR se presenta un trabajo colaborativo entre médicos de Sudamérica, Norteamérica, Europa y África, en cuyo trabajo tuve la suerte de participar. Los principios son un resumen o una revisión de lo propuesto por EULAR y GRAPPA, aplicados a países pobres como Centro y Sudamérica y países del África. Como ven ustedes, las recomendaciones es vigilar el objetivo de la terapia, por ser estas regiones prevalentes de infecciones como tuberculosis, hepatitis, chagas o leishmaniasis. Debería hacerse un tamizaje adecuado con los recursos que se tiene en cada país. La frecuencia de monitoreo de la misma manera. Estos países tienen un común en que el porcentaje de reumatólogos no es como en otros países, ¿no? El acceso al especialista en reumatología es menor que en los países desarrollados. Se debe vigilar la seguridad y eficacia en todos los dominios, la eficacia y seguridad de la combinación terapéutica. Y esto es importante, el sexto punto, la eficacia y seguridad de los biosimilares y de los bioequivalentes. Debe tomarse en cuenta que estas nuevas moléculas solamente son de uso en países pobres, en países como Bolivia, países del África, etcétera, en donde las regulaciones que hace la FDA, la EMEA o la misma Organización Mundial de la Salud no necesariamente son tomadas en cuenta. Bien, la primera línea, como ustedes saben, la SAS propone emplear los AINES, ¿no? Y son medicamentos, como ya se sabe, a nivel axial funcionan de una manera increíble, ¿no? Deteniendo incluso la progresión la progresión de la osteitis, la conversión en hueso. Los AINES tienen en las artritis periféricas lamentablemente una escasa respuesta en relación a los otros grupos de medicamentos. Definitivamente por la fisiopatología, la participación de células, el uso de corticoides pues no se justifica en estas enfermedades, y sí los anti-TNFs, por ejemplo, han demostrado, pero en forma aislada, ¿no? Es decir, no hubieron estudios específicos para evaluar entesitis y dactilitis, una buena respuesta cuando se evalúa, cuando se hacen los análisis post-hoc. Manejo de artritis psoriásica, en una revisión de GOSEC evalúa las recomendaciones del EULAR y GRAPPA. Como ustedes ven, ambos utilizan los DIMARS, pero de una manera diferente. GRAPPA, pues sí, recomienda el uso de metotrexato,
pero evalúa también la severidad de la enfermedad. Si es que se encuentra un paciente con marcadores de mal pronóstico, ¿no?, compromiso severo, ¿no?, y obviamente no se podría esperar una mejoría en el lapso de unas 6 semanas, se opta por utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no?, de primera mano, a diferencia del Eular, quienes proponen un uso gradual, un uso digámoslo, más cercano al nuestro, ¿no?, pasando por los DIMARS convencionales y luego los anti-TNFs en primer lugar, y dando lugar a otras drogas como inhibidores de interleuquina 17 o 23. La Premilase es un medicamento que en el Reino Unido tiene un costo de alrededor de 550 libras. Entiendo que en Sudamérica es mucho más caro. Se utiliza, según las guías NICE, en artritis psoriásica severa, cuando hay presencia de 3 o más articulaciones dolorosas o tumefactas, cuando hubo falta de respuesta a 2 DIMARS, y la eficacia debería evaluarse a las 16 semanas. De tenerse este objetivo alcanzado, entonces sí debería de continuarse, en caso contrario suspenderse por otro medicamento. La artritis psoriásica, en la psoriasis, sabemos que también, hablando de síntomas escondidos, podría tener una prevalencia entre 5 y 42%. El 15% de las artritis pese a los cambios cutáneos y 15% de artritis surge simultáneamente. Hay varias clasificaciones, pero es algo importante en relación a la edad y la severidad. Formas tempranas o edades tempranas, obviamente la severidad es mayor. La artritis psoriásica es una enfermedad que, bueno, trae sorpresas, ¿no? Como ven ustedes, la columna A muestra marcadores de CD3, CD20 y CD31. La primera fila, o la fila superior, corresponde a sinovia de artritis reumatoide, y la fila inferior de artritis psoriásica. En ambos grupos se han determinado que se encuentra en remisión, tanto clínica como ultrasonográficamente, pero sin embargo, cuando se hace el estudio de inmunohistoquímica, se encuentra que los pacientes con artritis psoriásica en remisión todavía tienen marcadores de angiogénesis o marcadores de infiltración de macrófagos superiores incluso a los pacientes de artritis reumatoide. Entonces, este es un escenario difícil de evaluar. Conociendo la implementación tecnológica en nuestro país, todavía no tenemos nosotros pues los recursos para hacer esta evaluación, pero de todas maneras es necesario conocer que la remisión pues es un término todavía utópico, es un término que todavía no podemos definirlo adecuadamente, salvo con instrumentos clínicos. Estas son las imágenes de una paciente con artritis psoriásica, de la que atendemos hace 9 años. Ella recibió infliximab por el espacio de 7 años. Lo llegamos a suspender porque luego de un traumatismo encefalocraniano severo, tuvo lesiones en la órbita ocular y estuvo sometida a varias intervenciones. Y a la fecha, luego de 2 años de suspensión del infliximab, no ha recurrido su enfermedad, como se suele esperar, por ejemplo, en poblaciones caucásicas, que en promedio a los 6 meses de suspensión de la terapia recurre la enfermedad y recurren los síntomas. Bien, por otro lado, el diseño de estudios pues es complicado para manejar dactilitis y entesitis, ¿no? Así como también hay muchas propuestas para evaluar las éntesis, como me parece que es el más asequible, el de Massey, evalúa menos regiones entésicas y bueno, puede ayudarnos mucho en la práctica clínica, como se ha descrito. La sinovitis periférica pues se maneja de una manera, digamos,
Basada en la experiencia, solamente hay un estudio en el que se ha utilizado la sulfasalacina como en ensayo, y por otro lado la leflunomida en compromiso axial. En su análisis, la disminución de la actividad de pacientes con artritis periférica, 10 de 20 pacientes que tuvieron también espondilitis anquilosante, llegaron a mejorar, y llegaron a mejorar también y de estos 10, 3 llegaron a la remisión completa, en un reporte de Haibel. La entesitis, ningún DIMAR pues, ha mostrado eficacia para la entesitis ni la dactilitis, y la información que se tiene actual de la respuesta o del uso de anti-TNFs se obtiene de su análisis, como el estudio a 52 semanas con golimumab. Bueno, yo lamento que no podamos ver, pero en los dos brazos en los 3 brazos de golimumab, en los pacientes que recibieron 50, 100 miligramos, y aquel grupo de pacientes que al recibir 50 luego recibieron 100, mostraron una disminución del índice de compromiso de la dactilitis y entesitis. Bien, un ensayo randomizado de adalimumab en pacientes con espondilitis periférica no psoriática. De la misma manera, en la Ability 2 encontró una disminución del compromiso articular, y especialmente entesitis y dactilitis. Se utilizó este indicador, PS-PAR C40. Se definía como la pérdida del 40%, la mejoría del 40%, la pérdida de molestias de más del 40%, definida por la disminución de más de 20 milímetros en la escala visual análoga, y en la disminución del 40% de los síntomas de articulaciones dolorosas, tumefactas y entesitis. Como ven ustedes, la curva de respuesta fue importante en estos pacientes. Los medicamentos antagonistas como interleuquina 17, de la misma manera, mostraron una buena respuesta en relación al uso de 75 miligramos o 150 miligramos indistintamente. Sin embargo, en el grupo de 150 miligramos se halló la presencia de carcinoma vasocelular en 2 pacientes. La artritis psoriásica representa entonces un reto para el manejo de pacientes, y la respuesta pues no necesariamente es en el plazo que nosotros esperamos. La enfermedad inflamatoria intestinal asociada a artritis periférica es un grupo importante en el que no solamente se puede encontrar artritis psoriásica o artritis periférica, sino también otros compromisos dirigidos a la osteoclastogénesis o la actividad formadora de hueso, ¿no? Las cirugías que llegan a hacerse en estos pacientes a la luz con menor frecuencia desde la introducción de los anti-TNFs, de la misma manera también traen compromiso en el sistema óseo. Nosotros debemos de tomar en cuenta que este es un grupo especial de pacientes, debido a que los antiinflamatorios se describieron como agentes que podrían exacerbar la enfermedad en algún momento. No hay ningún antiinflamatorio que haya demostrado mayor riesgo o menor riesgo, ¿no? Desde el año 87, 96, el doctor Kaufman describió algunas lesiones producto de los antiinflamatorios que incluso son asintomáticas, produciendo una especie de diafragmas en el intestino delgado, ¿no?, que luego llegan a la perforación. Entonces, en este grupo de enfermedades ha demostrado el certolizumab una muy buena alternativa para el manejo de la artritis periférica y la enfermedad inflamatoria intestinal asociada en relación al golimumab u otros anti-TNFs. Muy bien, entonces esta es la respuesta de imagen axial de una espondilitis, edema óseo, con el uso de Etanercept en la enfermedad de Crohn.
La artritis reactiva, de la misma manera, se divide en dos grupos, las que están asociadas a clamidia y las artritis reactivas postdisentéricas. El doctor Carter junto al doctor Espinosa hicieron este trabajo que dio información relevante. Utilizaron para el diseño invitaron a pacientes que tenían de 10 a 14 años de enfermedad sin una respuesta adecuada. Fueron seguidos por 9 meses, pero se hizo una corte a los 6 para ver la respuesta. Eran positivos por reacción en la cadena polimerasa para Chlamydia trachomatis o Chlamydia pneumoniae, y lo que se observó fue una remisión importante en el grupo de pacientes y la presencia de eventos adversos en mayor frecuencia debidos a la acitromicina. Muy bien, las recomendaciones HILAR, como había mencionado, nos muestran alternativas para el manejo de estas enfermedades, pero también nos dan como decirle, la suerte de emplear nuevas alternativas terapéuticas. Sin embargo, en el mercado han surgido moléculas, como ustedes ven. No hay países desarrollados que empleen los bioequivalentes. En el Perú entiendo que tampoco se comercializan estas drogas, las que no brindan perfiles de seguridad y eficacia. Y esto es una opinión personal que deberíamos al momento de evaluar su empleo, ¿no? Estas condiciones que por lo menos cumplan las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es cuanto vine a comentarles acerca del tema. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias.